El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo. Muy buenas tardes a los seguidores del Quijote Digital Radio y su programa Entre Líneas. Hoy tenemos el gusto de haber invitado al doctor Alberto Narváez, profesor e investigador de la Universidad Central, especialista en medicina y epidemiológica, y nos acompaña en el panel el biólogo Alfredo Luna y la abogada Andrea Rosado. Bien, la salud sufre una crisis compleja y difícil, tanto en lo administrativo como en lo personal. Y el problema no es solamente la entrega de medicamentos, sino también el tema de los equipos que no funcionan, falta de personal, profesionales especializados, personal de limpieza, etc. Y la falta siempre de los recursos que se necesitan. Tanto en los hospitales del Ministerio de Salud como en el del Seguro no dan una atención inmediatamente buena, peor de calidad, como dice la ley. La corrupción y las mafias parecen controlar la atención y el manejo de las medicinas y todos estos hospitales. Para esto, el gobierno ha creado, mediante decreto, la conformación de un comité de salud. Buenas tardes y bienvenido, y gracias por aceptar la invitación, doctor. ¿Cuáles son los desafíos que el área de salud no sufre, digamos, en una crisis que parece que no tiene salida? Por favor, buenas tardes. Bueno, lo primero que quisiera hablar es si hay o no hay crisis de la salud en el Ecuador, porque desgraciadamente en la Asamblea Nacional un periodista deportivo plantea que no hay crisis, ¿no es cierto? Aunque las evidencias son. Y quiero hablar de cuáles son los síntomas de esta crisis, porque aparece el problema de que no hay medicamentos, todo eso, pero todo eso está repercutiendo en la vida y salud de la gente. Los síntomas de esta crisis son algo que los especialistas y los saludistas vemos, pero que la gente vive cada día, pero no lo ven en su conjunto, que es más o menos en el Ecuador hay 35% de muertos, de cada 100 muertos 35, y de cada 100 hospitalizados 35 son por enfermedades que pueden evitarse, que se llaman enfermedades evitables, si tuviéramos un buen sistema de salud, un primer nivel de atención adecuado, con coberturas universales y con criterios de equidad y calidad. Ese es el primer síntoma. El segundo síntoma es que el 30% de ecuatorianos tiene pobre o ningún acceso a servicios de salud. Doy un ejemplo, en parroquias como la de Calderón hay un hospital y 5 centros de salud. Para 300,000 habitantes debería haber por lo menos unos 10 centros de salud A, que son los que cubren a 30,000 habitantes. Pero hay tan solo 6, de los cuales la mayoría son B. Por lo tanto, para 300,000 apenas cubren a 120,000. Entonces hay estos déficits en todo el país. Y aunque sea población de áreas urbanas, no tienen acceso a los servicios de salud porque además cuando van no hay medicamentos, no hay insumos diagnósticos y no se hace atención integral en salud. El tercer síntoma que también la gente sufre todos los días, pero que hay estadísticas, es que la gente tiene que gastar de su bolsillo porque el Estado no cumple sus funciones y no se cumple el precepto institucional de salud gratuita. El Ecuador es uno de los países del área andina y de América Latina con más altos gastos de bolsillo, que la gente tiene que pagar de su bolsillo los costos de la atención en salud. El Ecuador tiene el 27% de gastos de bolsillo, Colombia el 22% y Chile el 24%. O sea, nosotros somos los campeones en esto de gastos de bolsillo, ¿no? Excluyendo a los que pueden pagarse seguros privados y también a los afiliados del seguro. Entonces,
La gente tiene que gastar, y eso la gente ve todos los días, va a un hospital, hay que operarle de la vesícula. Señora, si es una esposa, vaya a comprar estos, que aquí no tenemos nada, y así pasa. Y muchos quieren irse a nivel privado, y ahí les cuesta un ojo de la cara las consultas, las cirugías, y hay gente que se endeuda. Y en el caso de los más pobres, esta es razón de empobrecimiento, ¿no? Entonces, esto evidencia no de ahora, pero ahora se va a agravar más por la reducción del presupuesto a la salud, sobre todo. Estos síntomas, de lo que ahora tenemos, estos síntomas va a agravarse más en este año, ¿no? Va a haber una profundización de la crisis de salud. Pero sí, hay una crisis de salud que no es solo de ahora, que ahora se está profundizando por el hecho de que tanto la Seguridad Social como el Ministerio de Salud, sobre todo, invierten muy poco en salud. En el caso del Ministerio, le doy unos datos sobre cuánto se ha reducido el presupuesto en el año 2003 con Lazo, que era un presupuesto menor al 4% del Producto Interno Bruto, que dice la Constitución, era apenas 2.8, eran 3.217 millones, de los que se gastaron 93%. En el 2004 bajaron ya, es decir, en el primer año de gobierno de Noboa, bajó a 2.959 millones de dólares, ¿no? Entonces, desde el 2023, en el gobierno de Noboa, se ha reducido aproximadamente en 450 millones de dólares del presupuesto a la salud. Y por eso no hay medicamentos, no hay insumos, no hay muchos recursos que necesita el sistema de salud solo para atención curativa. El otro problema es tanto del Seguro Social, que está quebrado, el Seguro de Salud General del Seguro Social está quebrado, porque recibe menos gasta más de lo que recibe, y gasta más lo que recibe porque está atendiendo a derechohabientes, que son los hijos de los afiliados, que el Estado no paga y tampoco los afiliados. Entonces es un problema. Y el otro problema que se ha evidenciado ahora es la compra de servicios a privados. Ejemplo, el Ministerio de Salud Pública debe a privados 1.000 millones de dólares. Y se sabe por las denuncias que ha habido ahora, 8.000 millones de dólares que el seguro debe o ha comprado a privados. Y como no hay buenos mecanismos de auditoría, este es un mecanismo de corrupción. Además de esto tenemos las mafias que están incrustadas en todos los hospitales, porque algunos sectores de las mafias de narcotraficantes ahora son multipropósito, y como un mecanismo de lavar dólares por un lado, pero también de aumentar sus riquezas, hacen negocios en los hospitales comprando o vendiendo recursos a precios prohibitivos, ¿no? Entonces estas son de alguna manera también los síntomas, aunque hay otros, y las causas, ¿no? Ahorita la coyuntural es de esta reducción de 500 millones de dólares. Si ya el presupuesto que tuvo Lazo era insuficiente, se necesita a nivel nacional por lo menos 9% del Producto Interno Bruto, de los cuales 2.8% del Ministerio, más la seguridad. Nunca llegamos al 4% ahora. Algún rato pasamos al 4 o 3%, etcétera, ¿no? Con gran cantidad de gasto de bolsillo, ¿no? Entonces tenemos esos problemas. Tenemos también un problema de un modelo curativo que no está centrado en atención de prevención y basado en especialistas, no en médicos generales integrales y en médicos familiares, lo que encarece los costos de la atención. Y también tenemos varios subsistemas pobremente coordinados. Hay mala gestión de los servicios, hay muchas mafias, mucha ineficiencia en los servicios de salud, ¿no? Doctor. Entonces esos son, yo diría, los determinantes. Y frente a eso hay que ver cómo resolver. Entonces usted me ha planteado que el gobierno ha creado una comisión. La pregunta es, ¿va la comisión a resolver estos problemas? ¿Va a incrementar el presupuesto a la salud hasta llegar al 4%? Con eso podríamos algo mejorar, ¿sí? ¿Va a eliminar la estandarización de servicios o va a implementar mecanismos de auditoría que eviten los fraudes? ¿Cómo va a
eliminar la corrupción de compras a nivel descentralizado, plantean que van a comprar ahora a nivel centralizado. Pero lo que puede pasar es que la corrupción que antes se hacía descentralizada ahora va a ser centralizada. Ya el tema Progen nos hace ver que tampoco en este gobierno hay como confiar mucho en las manos limpias, ¿no? Entonces, hubo en el anterior ministro algo súper interesante, es una compra internacional de medicamentos, pero a través de Naciones Unidas, y con eso compró, creo que unos 170 medicamentos, que son los medicamentos esenciales, a bajos costos. Se demoró en venir, llegó ya cuando Noboa estaba en el poder, y apareció Noboa como que ha comprado ambulancias, como que compró los medicamentos, y en realidad fue el gobierno anterior el que compró por este mecanismo. También implementó un sistema para saber qué hay en el ministerio, cuántos son, tipo Amazon, dice el anterior ministro, pero hasta ahora no se ha usado, desecharon de usar, y eso se debe a que hay mucha corrupción. Entonces, no tengo mucha esperanza de que la comisión resuelva si es que no toman en cuenta estos problemas, ¿no? Que son los determinantes o causas del problema. Doctor, sí, entiendo que este comité va a centralizar las compras, pero yo creo que el problema no solamente está ahí, también estaría en la distribución de estas medicinas para los centros de salud, digamos, del país, donde también, entiendo yo, se necesita un control. ¿Qué opina usted sobre este tema de esta comisión que, si bien es cierto, da una ligera esperanza de que las cosas vayan a cambiar, pero de acuerdo a lo que usted describe realmente es poca? Pero sin embargo, tenemos que aferrarnos a algo. Pienso que debe ser una especie de ataque mucho más fuerte. Está, me parece, presidiendo este comité la vicepresidenta, no sé, hay una imagen un poco más de confianza ahí, pero bueno, ¿qué nomás nos toca sino también confiar en que alguien tiene que hacer las cosas bien, porque la cosa está difícil? ¿Qué opina, doctor? Sí, bueno, mire, en el Ecuador por muchísimos años, desde hace tiempos, y en el gobierno del correísmo tampoco se resolvió eso. No ha habido un sistema de gestión de medicamentos, de insumos, de tal manera que ahí ha habido un gran desperdicio, han caducado medicamentos, han comprado medicamentos de mala calidad, y eso es fácil de resolver. Entiendo que el anterior ministro dejó haciendo ese trabajo, pero la pregunta es ¿por qué no han usado para mejorar y evitar esto que encontraron en los hospitales? Que no es nuevo, cada vez que vienen nuevos ministros hacen recorrido por los hospitales y dicen: hemos encontrado medicamentos caducados. Pues eso siempre pasa, pero después de eso nunca ven la solución, y la solución es un sistema de gestión de insumos o medicamentos que las mafias no les conviene implementar, y por eso dañan los sistemas, no dejan que se implemente. Entonces, todo esto es un solo círculo de falta de inversión, falta de adecuada gestión, la corrupción y la acción de las mafias, ¿no? Entonces, ojalá tomen en cuenta los determinantes o causas del problema, porque si no, a mi criterio va a ser solo circo, es decir, juegos pirotécnicos para decir algo hacemos, ¿no? Y no veo que haya una claridad en las actuales autoridades del qué hacer. No han hablado de estos problemas, ¿no? Porque aquí hay otro problema que no se ha resuelto, que estos últimos son los coyunturales, ¿no? Pero hay un problema de larga data, que es el modelo de atención curativo, centrado en especialistas, en hospitales, y no el modelo de atención, del primer nivel de atención de centros de salud. Solo por dar un ejemplo de este déficit que tiene el Seguro Social, el Seguro de Salud del IES. El Seguro de Salud del IES tiene hospitales bastantes, y de hecho en hospitales el déficit es muy pequeño, pero no tiene centros de salud ambulatorios. ¿Sí? Apenas los centros de salud que tiene cubre 2 millones de entre afiliados, jubilados y los hijos y cónyuges, que suman 9 millones que debería atender el Seguro General de Salud, y los 4 millones del seguro campesino. El Seguro Social tiene un mundo de responsabilidad, aunque en la atención de hijos, que es una de las causas de la crisis del seguro
El seguro de salud es el que se da atención a los hijos y a otras personas sin financiamiento, porque el Estado no paga y tampoco pagan los afiliados, ¿no? Entonces, si no se cambia, no mejora el sistema, el modelo de atención y cambia la relación. Ahora hay aproximadamente 3 consultas curativas versus una preventiva. Para tener un modelo más barato, más eficiente, centrado en la promoción, deberíamos tener al revés, 3 preventivas versus una curativa. Pero no vemos que haya en ningún gobierno un esfuerzo importante, porque eso implica montar más centros de salud, capacitar más médicos generales integrales o médicos familiares, completar los centros de salud tanto del Seguro Social, que cubre mucho, y del Ministerio de Salud, que hay un déficit grande, inclusive en las grandes ciudades. Si no abordan estos problemas, no va a pasar nada. Si privilegian el ahorrarse en salud para pagar la deuda externa o para invertir en compras, en otro tipo de cosas que no es salud, entonces no va a haber una resolución, solo es un circo que están montando, ¿no? Entonces queremos que no así. Y lo que nos preocupa a nosotros de esta comisión, que es no hay representantes de los que están en las trincheras, que son los médicos, enfermeras, los trabajadores de la salud, no hay representantes y tampoco hay representantes de organizaciones de pacientes. Si no hay esa voz, entonces no va a pasar nada, pues, porque ¿quién les va a decir los problemas a las autoridades? ¿Será suficiente con las personas que están ahí para poder resolver todos estos problemas? Yo creo que no. El objetivo era solo mediático, ¿no? Salir del paso diciendo que algo se va a hacer, pero de nuevo, si no, primero tienen que aumentar el presupuesto a la salud para que haya suficientes insumos y medicamentos primerito. Tienen que cambiar el modelo de atención, creando más centros de salud de primer nivel donde se haga más prevención y promoción, y deben generar sistemas informatizados para reducir la acción de las mafias, la corrupción y la mala gestión administrativa. Y eso es factible, otros países lo han hecho, el país tiene los recursos para hacerlo, pero las mafias y los intereses, porque desgraciadamente hablemos claro, todos los gobiernos han hecho de la salud un botín de Estado y se reparten, ¿no? Ya pasó con Lenin, ya pasó con Lazo, y no creo que ahora sea una excepción. Doctor, le paso la mano con el doctor Alfredo Luna, por favor. Doctor Alberto Narváez, un gusto. Es un placer poder escuchar lo que explica, pero yo tengo aquí una pequeña pregunta o incógnita podría ser. Usted habla de las auditorías y yo pregunto, ¿dónde está la plata? Si hay un 4%, ¿cuántos millones del presupuesto son para salud? ¿Dónde está esa plata? En la seguridad social, en el Instituto de Seguridad Social, es el que produce promedio anual más o menos 12.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? ¿Y por qué no sea una, como el gobierno está haciendo, diciendo que a Petroecuador va a auditorear como una auditoría externa, que a las demás empresas? ¿Por qué no se hace una auditoría externa del Seguro Social y del Ministerio de Salud? Porque aquí el meollo es la plata, no alcanza el presupuesto. ¿Dónde está esa plata? Bueno, o sea, el sentido es que sí hay una reducción de la inversión, ¿no? En salud es una parte, y la otra es la mala gestión. Y uno de los problemas que sobre todo en el seguro hemos visto, que prácticamente se eliminó un departamento de auditoría que se encargaba de auditar estas compras de servicios externos. Que se hayan gastado 8.000 millones de dólares comprando servicios externos, con eso el seguro podía haber construido una gran clínica, más grande que las clínicas de Solca, para atención de cáncer, y también podría haber implementado tanto el seguro como el ministerio las clínicas de diálisis, ¿no? Entonces, si ha habido esta forma de privatización de la salud indirecta, que son la compra de servicios, la externalización de servicios de todo, ¿no? Entonces, esta es una cosa importante también que tiene que abordar y tiene que definirse y eliminarse, ¿no? Porque si el seguro no puede
no tiene la voluntad, porque ahí están también las mafias, pues, que no auditan, ¿sí? Ya digo que eliminaron o redujeron el personal para auditoría de las externalizaciones normalmente en el seguro, y en el ministerio existe, pero va a un paso muy lento, y a la final conocemos que hay mucho tráfico de influencias y terminan pagando inclusive sin auditorías, ¿no? Terminan pagando. Dicen, no, los auditores dicen no se debe pagar, pero pagan. Doctor Narváez, tenemos una institución que dice ser la que tendría que auditoriar esto, que es la Contraloría, pero no podemos confiar. Acaba de pasar con lo de los generadores de la luz, que compraron equipos obsoletos y la Contraloría ha dado el informe. Si nos confiamos de esta institución, ¿cómo se puede hacer una auditoría real a los responsables de la salud en el Ministerio de Salud y del Seguro Social? Por eso es lo que yo decía, ¿por qué no una auditoría externa donde se pueda sacar a la luz qué es lo que ha pasado con esa plata, en qué se ha invertido y quiénes son los responsables? Porque una de las causas más graves del Seguro Social es que el Seguro Social no sabe qué tiene y qué le deben y a quién debe. Y en el Ministerio de Salud pasa lo mismo. Bueno, el Ministerio sí tiene en su presupuesto, por ejemplo, esto de lo que debe $1.000 millones de dólares a la compra de servicios, ¿no? Bueno, esa puede ser una alternativa a las auditorías externas, pero lo que se necesita es mecanismos permanentes de auditoría, no solo auditorías, es decir, monitoreo, sistemas, y ahora la inteligencia artificial puede ayudar mucho en eso, informatizando y metiendo inteligencia artificial, pero a los que se benefician de este dolo, de estos negocios, no les interesa implementar ningún sistema ni de gestión de medicamentos ni de auditorías, y tampoco crear sistemas informatizados para monitorear que estos gastos por lo menos no sean fraudulentos, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Ya esas denuncias en el seguro han sido bastante bien desarrolladas por un periódico y ya tenemos claro que ese es uno de los problemas, ¿no? Pero sí hay que hacer auditoría del pasado, pero hay que implementar de aquí en adelante sistemas de monitoreo y auditoría in situ, utilizando sistemas informatizados, utilizando la inteligencia artificial, que ahora es bastante fácil de hacer. De hecho, los chinos hacen eso, varios países asiáticos lo hacen y tienen una gestión de salud bastante buena, ¿no? Por ejemplo, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el alcalde de ese entonces, con una Secretaría de Salud, implementó un sistema de gestión de medicamentos bastante bueno, que le ahorró al municipio, porque ahí el municipio es el que está a cargo de toda la salud, sí, y le da el presupuesto del Estado. Lograron ahorrar y evitar todos estos malos manejos, pero también que la gente tenga medicamentos. Inclusive crearon un fondo especial para que si un medicamento esencial, importante, no tenían o no tenía el ministerio, las unidades de salud puedan comprar como excepción, pero con reglas muy claras, con auditoría, con participación de los profesionales en los equipos de monitoreo de auditoría, porque si no hay esa participación, los jefes de turno, que no son sino cuotas políticas, lo que vienen es a robar, vienen a enriquecerse. Y eso ya hemos visto, tú acabas de crédito de hablar del tema del Progeno. Entonces, ¿cómo poder confiar en la Contraloría, que lo que sí son muy buenos para perseguir a los pobres funcionarios, que les obligan, y eso ahora se va a institucionalizar con la ley, que les van a obligar a que sean los encargados de las compras y de la gestión y de los proyectos y todo eso? Y eso hacen para que las autoridades de turno, es decir, los políticos que llegan a estos, se libren de las auditorías y de los juicios. Yo conozco un mundo de compañeros, inclusive contratados o con nombramientos provisionales,
que están pagando $1,000, $2,000 de su pobre salario, porque la auditoría de la Contraloría se ensaña con los pequeños, con los trabajadores, y deja libre las grandes estafas como la de Progenio. Doctor, perdón, mire, doctor, hay mucha inestabilidad en los puestos, digamos, de gerentes, directores, presidentes, qué sé yo, que remueven a la gente. Hay un caso inclusive de un ministro que estaba removiendo a gerentes y todo esto, y resulta que a la final terminó él saliendo de ese puesto porque las presiones, digamos, entiendo, de afuera son muy fuertes, ¿no? ¿Cómo se podría lograr que haya estabilidad en las funcionarios que administran los hospitales, administran los bienes públicos? Yo pienso que es parte del sistema político, como después de la salida de Lasso del gobierno, pasamos a una inestabilidad política, se crearon nuevas alianzas, entonces las cuotas políticas, los acuerdos políticos por conseguir votos en la asamblea, ese es mi criterio, determinaron que tengan que negociar con diferentes sectores políticos para poder alcanzar los votos, ¿no? Y por eso vimos algunos ministros que inclusive colaboraron con el correísmo y que pasaron a ser de los 5 ministros que han pasado. Y así han pasado ministros que representan a diferentes sectores. Por dar un ejemplo, el ministro Lama, que dejó de ser ministro sin ser médico, aunque es hijo de médico y es abogado de las clínicas, sí, no entendía nada de salud porque su objetivo era dedicarle como ministro a la campaña electoral del presidente Noboa. Pero entonces, como hay este tema de puestos de botín para ganarse adeptos, entonces no hay estabilidad. Y también las leyes actuales, y peor la que se viene, que hace perder la estabilidad de los funcionarios, de los técnicos, de tal manera que si alguien le quiere sacar a alguien que les estorba porque encontró que han hecho un fraude, lo van a sacar. Ahora va a ser más fácil con las famosas leyes que el presidente Noboa está implementando. Entonces, no hay continuidad ni de los mandos por estos problemas de acuerdos que hacen entre sectores políticos para ir a robar. Esa es mi hipótesis y también la realidad, ¿no? La salud se ha convertido en un botín de Estado, igual que los demás ministerios, pero en donde se ve las consecuencias más fácil es porque se muere la gente, porque no tienen medicamentos de salud, pero lo mismo pasa en todos los sectores, ¿no? Entonces, yo pienso que es esa la cuestión, pero también esto de que no haya ya nombramientos definitivos que se estén eliminando a través de varias leyes hace también que cada jefe lleva a su jorga de amigos y lleva a gente que no sabe nada, pasan un año, ya cuando han aprendido algo viene otro jefe y se va, y eso crea una gestión bastante débil y deficiente, por ejemplo, en lo que es vigilancia epidemiológica de epidemias a nivel de las provincias o de las zonas y distritos. Pasa eso, llega un jefe, tiene un epidemiólogo, como no es para él y no le interesa que denuncie que no están haciendo bien las cosas en el control de epidemias, le vuela y le trae a un amigo de él o a alguien improvisado, porque formar personal para la salud pública no es algo fácil, no es suficiente una maestría en gerencia o en epidemiología, se necesita años de experiencia, como en toda profesión, por lo menos 5. Entonces, esta inestabilidad también de cuadros técnicos está creando una gestión deficiente que también no creo que se resuelva, porque las leyes que se están implementando están flexibilizando y precarizando el trabajo, y por lo tanto la estabilidad pasa a ser algo muy grave y que va a mantener esta mala gestión de los servicios de salud, de educación y de todos los ministerios. Doctor, mire, hay la división, digamos, del país que se hizo por zonas, afectó a ciertas provincias que, por ejemplo, en el caso nuestro, que somos de la zona 4, nos toca ir a Puerto Viejo, donde ahí atiende, digamos, Solca.
Y así le sucede, digamos, a otras provincias, como por ejemplo Esmeraldas tiene que ir a Carchi, qué sé yo, lo cual, digamos, ha dificultado la atención, no solamente a nivel económico, sino la atención médica, que es nuestro tema. Entonces yo digo, ¿cómo logramos, por ejemplo, cambiar esta especie de programación o de división, cuando, por ejemplo, Santo Domingo, que tiene un radio de influencia de alrededor de 2 millones de personas por los cantones que nos rodean, podría establecerse, por ejemplo, un hospital, una maternidad, qué sé yo, un centro que atienda a toda esta gente y resulte mucho más eficiente de lo que ahora nos toca hacer, como es ir a otro lado? ¿Qué toca hacer ahí? ¿Qué deberíamos hacer ahí? No sé. Bueno, es que ahí había yo diría una discusión entre la organización por zonas, basado en un modelo de desarrollo que planteó el gobierno correísta, de crear corredores que unan costa, sierra y Amazonía, y a través de vías de comunicación como trenes o carreteras, y ese era el objetivo, de unirles horizontalmente, económicamente a estas regiones, y para eso hicieron al revés. Primero crearon las zonas, pero nunca implementaron los corredores económicos de transferencia de mercancías y de todo eso. Y eso hizo que creen este monstruo que fueron las zonas, que no ayudaron en nada, ¿no? Lo único interesante en las zonas es que las grandes ciudades como Quito y Guayaquil se transformaron en una zona sola. Doctor Narváez. Por eso que usted dice, es absurdo que, le doy un ejemplo, Pedro Vicente Maldonado aquí en la provincia de Pichincha tienen que ir al Napo a hacer las gestiones. Doctor Narváez, puedo molestarle, aprovechando la oportunidad que está usted en los micrófonos, por el conocimiento que tengo yo de lo que usted está trabajando con un equipo multidisciplinario de gente preparada y todo. Están planteando una propuesta a ustedes para lo de la seguridad social, ya viendo que se presenten estas leyes que están ahora en la asamblea. En pocas palabras, para poder ser más factible para que todos los oyentes, ¿en qué se basa esa propuesta que ustedes tienen, doctor Narváez? Bueno, nosotros, el Colegio de Médicos con el que estoy colaborando es parte de la Unión de Organizaciones de Defensa del IES, y hemos hecho una suerte de un pronunciamiento al presidente con relación al problema del IES, ¿no? Por un lado, y por otro lado estamos trabajando en un aspecto importante que tiene que ver con la atención en salud y el modelo de salud del IES, y estamos elaborando una propuesta para mejorar la atención en el IES, ¿sí? Con los mismos fondos que tiene, o aumentando un poco nada más, porque en el IES hay una mala gestión totalmente. Eso estamos haciendo, y este fin de semana, este sábado, vamos a discutir la propuesta de ley que ha mandado el presidente Correa, que, algunos dicen que el objetivo más importante del nuevo presidente es perdonar las deudas a los patronos, la mora patronal. Y decimos, ¿qué derecho tiene la presidencia o cualquiera de disponer de fondos que no son suyos? Porque esos fondos son de los afiliados, no son del Estado. Esos son fondos privados de los afiliados, por lo tanto no deben perdonar, no se debería. Bueno, ya perdonaron el IVA y los moras por IVA a sobre todo los grandes empresarios, que casi siempre son los que más se benefician, porque en estos perdones que quieren hacer hay un asunto. La mayoría de empresas deudoras, algunas ya desaparecieron, la mayoría son pymes que desaparecieron en la pandemia y se quedaron con deudas, pero los grandes deudores, que son los grandes monopolios y todo eso, tienen deudas con el Seguro Social, y lo que quieren es, de lo que me han dicho, la ley, uno de los objetivos más importantes de estas reformas de la GES. Y obviamente no lo hemos estudiado, pero sabemos que la inspiración del gobierno es la reforma que planteó el señor que era empleado del Banco Mundial, no me acuerdo qué, en el que se pretende aumentar los años de jubilación, para la jubilación a 65 años, que ahora indirectamente lo hicieron con esto
dar el estímulo de jubilación a los 65, aunque se mantiene la jubilación a los 60 con 30 años de aportaciones. El trato que te dice, si usted es funcionario estable y quiere la indemnización, no va a poder si no cumple los 65. Entonces, una fracción de doctor Narváez, ¿le puedo sí. añadir algo? Este economista de la Torre, sí, es cuando se hizo en el año 92 la consulta popular, la consulta que hizo Sisto Durán de privatizar el seguro. Él fue parte de ese gobierno y salió por los tumbados del país, y como usted dijo, tiene las recetas del Fondo Monetario. ¿Qué calidad o probidad notoria o ética y moral tiene para proponer algo que realmente es de los ecuatorianos el Seguro Social, no del Estado? La realidad es que esos fondos del Seguro Social son, como dice el 372 de la Constitución, son diferentes a los del fondo estatal. O sea, realmente, ¿cómo podemos nosotros, cómo pudo el Estado acogerse a una persona que quiso privatizar el Seguro Social y el pueblo le dijo que no? Estas reformas que quieren está con la intención de volver a intentar privatizar, porque lo más importante del Seguro Social es sus fondos económicos, y al perdonar estas deudas, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, nosotros tenemos claro que siempre habrá de parte de los gobiernos de turno el hecho de apropiarse de los fondos, sobre todo del BIES, porque las aportaciones son de todos los meses, son inmensas, ¿no? Entonces quieren apropiarse, ya quieren optar el viejo modelo chileno que fracasó, en donde le dieron a las empresas, sobre todo financieras de seguros privadas, la gestión de la seguridad social, y fue un fracaso. Lo mismo pasó en otros países. Entonces quieren aplicar ese modelo fallido en el Ecuador, pero también tenemos un problema que las organizaciones de afiliados, de trabajadores, tenemos una gran debilidad, hay demasiadas propuestas, no nos hemos puesto de acuerdo en definir con claridad las propuestas, y ese es un esfuerzo que hay que hacer para tener un solo frente que enfrente estos nuevos intentos que bajo otros membretes no tienen como objetivo privatizar el IES, que los fondos del IES sean manejados por privados, perdonar las deudas a los patronos y cargar de más cotización a los trabajadores, pero también favorecer a las empresas privadas de seguros, ¿no? Haciendo que administren algunos seguros de algún segmento de la población. Entonces eso sabemos claramente, esos son los objetivos de las reformas que planteó Augusto de la Torre, que este gobierno está pretendiendo implementar, y sabemos que esto que están lanzando, ya nos vamos a poner a estudiar, tiene esos objetivos, ¿no? Y vamos a tener que seguir peleando a mediano y a largo plazo en contra de esto, que ya fracasaron varias veces. Será en el 92, como tú dices, Alfredito, ya el pueblo votó en contra de la privatización del IES, pero ahora están usando cambios de lenguaje, artimañas, mecanismos para engañar a la gente con una dificultad, que ahora desgraciadamente hay mucha dispersión, mucha desorganización, mucha confusión en los trabajadores, en los afiliados, en los jubilados, y todavía no hemos hecho un esfuerzo suficiente para lograr unir todas las voluntades y defender el seguro. Esperemos que estos intentos del gobierno nos sirva para poder alcanzar esa unidad con distintas organizaciones. Me parece, perdón doctor, que no hay una verdadera voluntad por combatir, digamos, esta ineficiencia, esta corrupción, y dar un mejor servicio, digamos, a la comunidad. Pienso que intentos que se inician no dan feliz término, y lógicamente esto ha convertido en una situación muy crítica para no solamente el Ministerio de Salud, sino también para el Seguro Social. ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque realmente yo veo que no hay voluntad realmente de cambiar las cosas para mejor. Bueno, es que esto obedece a un modelo mundial de implementación de proyectos neoliberales, que los gobiernos de turno, inclusive el coreato,
implementó aspectos de esta flexibilización laboral por un lado, pero por otro lado también esto de apropiarse los fondos de la seguridad social en los países. Entonces es una política mundial desarrollada sobre todo por Estados Unidos y Europa a través de los bancos como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y que a cambio de préstamos nos imponen este tipo de entrega de nuestros recursos, de nuestra soberanía a extranjeros, porque todo ese dinero que debería quedarse en el país termina en manos de grandes monopolios y salen a paraísos fiscales y nuestro país sigue atrasado. Yo sostengo que los fondos del Seguro Social, sobre todo del BIES, deberían servir no para financiar esos bonos del Estado que nos generan pocas ganancias, más pérdidas que ganancias, sino para el desarrollo de la industria, de la tecnología. Debería servir para eso, ¿no? Pero no existe esa voluntad porque también obedecen a un modelo mundial, porque el capitalismo mundial está en crisis a nivel mundial y porque estamos en un periodo de preguerra mundial y necesitan dinero y extraer de nuestros países el dinero para desarrollar la industria armamentista y mantener sus grandes ganancias también. Entonces hay que insertar en eso. Entonces no se trata solo de buena voluntad, se trata de la adscripción a modelos de desarrollo, a políticas mundiales internacionales, ¿no? Y aquí ahora hay una confrontación entre Estados Unidos, Europa, Japón frente a los BRICS, ¿no? Que es el polo, y estamos viviendo una época de multilateralismo que podría dejar un resquicio para poder pelear mejor y oponerse a esta política que pretende llevarse todo el dinero del país, del trabajo de los ecuatorianos fuera del país para invertir en otros lugares donde obtengan más ganancias, inclusive obtener más ganancias en el país. Así es, doctor, una pregunta que sea una de las últimas. Bueno, el tema es que alguna vez alguien no pagó una cuota del Seguro Social y el trabajador se fue a hacer atender y le pasaron una factura de $200 y pico por la atención. La pregunta es, ¿ese es el valor o el costo que tiene el servicio de atención médica para un afiliado? Sí, bueno, el problema es que tenemos en el Seguro Social un servicio muy caro, porque está basado en especialistas y no en médicos familiares de atención integral, y también está basado en lo hospitalario, ¿no? Eso que dice 250 es lo que cuesta atención hospitalaria en el Seguro Social. O sea, el Seguro Social tiene costos muy altos porque no tiene primer nivel de atención, porque no hace prevención ni promoción de la salud, y es algo que hay que cambiar y crear el primer nivel de atención. El seguro tiene que invertir en centros de salud de primer nivel, en médicos generales integrales o médicos familiares, que son especialistas que en el mundo se ha demostrado que estos especialistas generales, genéricos, digamos así, que no son médicos recién graduados, sino especialistas, son capaces de evitar muertos y casos graves del 80% de las enfermedades más frecuentes, ¿no? Entonces, eso hay que considerar también, ¿no? Estas son las cosas que se pueden hacer, pero que no les interesa hacer. Y que la única forma es en la medida que haya una presión de los afiliados, que los afiliados salgan a protestar. Nosotros en la Unión hacemos cada 2 meses más o menos un plantón en el hospital, en la zarzuela y todo eso, para mantener el espíritu vivo de los pocos que queremos luchar en las calles, porque las Cortes Constitucionales y eso no sirve, se demoran muchos años en resolver, y eso ya es tarde cuando ya resuelven, ¿no? Así ha pasado en todo. Entonces, estamos en eso, vamos a seguir discutiendo, uniéndonos con otras organizaciones para poder defenderle al Seguro Social, que quieren llevarse en andas y apoderarse y privatizarle directa o indirectamente. Ya la externalización, estos 8.000 millones de dólares, es una forma indirecta de privatización, porque lo que está haciendo es cogiendo los dineros del seguro y trasladando a los privados. Eso también es privatización. No solo es la venta de las empresas públicas del Seguro Social, no, la externalización también innecesaria
es también una forma de privatización, y eso también queremos pelear contra eso, ¿no? Y hay que pelear contra eso. Pero ahora estamos muy débiles. Ojalá estas leyes nos permitan unir a la gente y lograr tener plataformas comunes con varias organizaciones y lograr unidad. Desgraciadamente hay mucha desunión. En el Seguro Social creo que hay más de 180 organizaciones, entre organizaciones de jubilados y de defensa de IES, pero entre todos no se comunican, hay rivalidades entre dirigentes, no hay unidad, y eso ha afectado, y por eso es que este gobierno intenta una vez más lo que no pudo hacer Sisto Durán Ballén, crear las condiciones para privatizar directamente o indirectamente la seguridad social. Doctor, primero pues agradecerle mucho su presencia, ha sido un aporte realmente valioso. Desde luego el tema no está agotado, nos falta mucho más por analizar, pero yo quiero agradecerle mucho, no sé, sus palabras, por favor, o aquí a mi compañero Alfredo también quiere decir. Doctor Narváez, yo quiero agradecerle esa forma franca y directa de decir las cosas, pero la realidad es que la salud debe ser el factor de unión para todos los ecuatorianos, tanto en la seguridad social como en el Ministerio de Salud. El gobierno no puede pensar que la salud es como manejar una hacienda. La salud es una cuestión básica de un pueblo. No debe haber diferenciación de ricos, pobres. La salud es básica para un pueblo, y mucho más el seguro social, que no es propiedad del Estado, es propiedad de los afiliados, jubilados y todos los demás personas. No puede ser posible que lo que se ha querido el Fondo Monetario por tantos años, privatizar al seguro social. Ese es un bien de los ecuatorianos, y sigamos en la lucha, y le felicito. Esperemos que el día sábado tenga mayor respuesta. Presentar una propuesta muy bien hecha y que el gobierno la pueda escuchar. Muchas gracias y un abrazo, Alfredito. Espero verte pronto. Gracias, muchas gracias por la entrevista. Ya, gracias a usted también. Hasta luego. El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo.